nada como la adoración, no hay nada como conectar con Dios, nada, nada. Podría ser semejante a un diamante, una perla, a lo más hermoso que puedas encontrar, lo más valioso, lo más caro. Esa es la adoración para nosotros. Es un tesoro infinito que tenemos en nuestras manos y que podemos usar cuando queramos. Cuando queramos. Repito, cuando queramos. ¿Qué es adorar? Adorar primero, antes que nada, es el reconocimiento de que hay un ser supremo muy por encima de mí, al que yo debo reverenciar y tengo que darle mi devoción. Entonces, yo reconozco que hay un Dios todopoderoso, altísimo, y la adoración, ¿qué me hace? ¿Qué me lleva? Pues a postrarme ante Él. Una traducción de adoración, procusneo, es postrarse ante Dios. De hecho, la posición de la adoración, uno se imagina la adoración de rodillas, postrado, ¿verdad? Pues a veces podemos estar de rodillas y postrados ante Dios, pero nuestro corazón no lo está. Entonces las formas y como los demás te vean da lo mismo, porque lo que importa es tu corazón. Y cuando yo estoy ante Dios, entonces veo esa belleza, esa soberanía, esa majestad, esa gloria. Está tan por encima de mí. Yo estoy tan abajo y Él está tan arriba, que la adoración me pone en el lugar que me corresponde ante Dios. ¿Y cómo se debe adorar a Dios? A Dios solo se le puede adorar en espíritu y en verdad. No hay otra forma de adorar a Dios. Cuando uno piensa adorar a Dios, que la gente de la calle pueda llegar a adorar a Dios, alguien que no ha conocido el perdón de Jesús de sus pecados en la cruz del Calvario, no puede adorar a Dios, porque no tiene el Espíritu Santo morando en su corazón, y entonces no puede adorar en espíritu y mucho menos en verdad. Jesús es el único que dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Por lo tanto, Jesús es el único que nos puede llevar al Padre. Cuando adoro, adoro a través del Espíritu que está dentro de mí y adoro en verdad a través de Jesús. Y llego hasta el mismo corazón del Padre. No es una fórmula religiosa la adoración. No hay formas, no hay maneras. Uno adora en espíritu y en verdad. Y esta conversación tú la puedes encontrar en la Biblia, en Juan 4, cuando hay un relato de la mujer samaritana. Muchos de nosotros conocemos esta historia. La mujer samaritana era una mujer muy pecadora a los ojos de la sociedad, ya que era una mujer que había tenido 5 maridos y estaba viviendo con un hombre que no era su marido. Entonces esta mujer vivía un poquito como proscrita de la sociedad y ella venía a buscar agua al pozo en las horas más calurosas del día. Imagínate los calores que debían hacer y lo difícil que tenía que ser para ella llegar hasta el pozo para sacar agua que pesaba, y sin embargo por la vergüenza y por vivir una vida tan al margen de los demás tenía que venir a esas horas, y Jesús va a su encuentro. Y quiero subrayar que es Jesús que va a su encuentro, porque a veces pensamos: yo busco a Dios. No, no, tú no buscas a Dios, Dios te busca a ti, y por eso tú buscas a Dios. Si Dios no te busca a ti, tú estás totalmente negado para buscarle a Él. Así que las cosas en su lugar. Jesús va en búsqueda de esta mujer, y cuando se encuentra con ella le da una lección que yo nunca daría a una mujer que roza ser una prostituta, roza, y sin embargo Jesús le habla de la verdadera adoración. ¡Qué despliegue de gracia! Jesús se acerca a una mujer indigna y se acerca además en las peores horas del día, siendo una mujer samaritana y el judío. O sea, es una locura lo que pasa en esa escena. Y Jesús le dice lo siguiente, porque ella empieza a debatir con Jesús de religión. ¿Sabéis? A veces el que está hecho polvo por dentro le gusta mucho la religión, porque la religión son formas y las formas no te tocan por dentro, no te cambian. Puedes aparentar ser mucho más justo de lo que eres guardando las formas, pero la relación y la adoración hacen
quebrantan y van directos al corazón. Entonces esta mujer habla de religión y le dice, a ver Jesús, tú parece que eres un profeta, ¿no? Eres un tipo especial y por lo tanto te voy a hacer la pregunta. ¿Tú crees que hay que adorar aquí, donde adoramos los samaritanos, o donde dicen los judíos, en Jerusalén? ¿Cuál es el lugar? Y Jesús va a su corazón, le dice, ¿no te das cuenta de que estás destrozada? En otras palabras, lo estoy parafraseando obviamente, estás con hambre y sed, tienes sed tu corazón. Y por eso la religión no basta, no te llega. No necesitáis ya adorar ni aquí, ni allí, ni allá, ni de esta forma, ni de esta otra forma. A Dios se le adora en espíritu y en verdad. Y ahí llega ese texto tan increíble en Juan 4:23 que dice, mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Parece un juego de palabras. El Padre busca gente que ha roto moldes, que ha roto fórmulas, que ha roto la religión para entrar en esa conexión, en esa adoración con Dios. Y como decía antes, a través de la cruz de Cristo, a través del perdón de mis pecados, cuando yo me arrepentí y di la vuelta y entonces estoy sellada con el Espíritu Santo, empiezo a tener una vida de adoración. Ahora, una palabra que sigue en ese relato es que Jesús le dice a la mujer samaritana, nosotros, los judíos, adoramos lo que sabemos, pero vosotros, los samaritanos, adoráis lo que no sabéis, porque la salvación viene de nosotros, de los judíos. Y yo leyendo eso, Dios me dijo, esta es la palabra para la iglesia. Y es una palabra dura y que me pareció muy injusta para muchos. Cuando Dios me dice, vosotros adoráis lo que no sabéis. Y yo pensé, no, perdona, adoramos lo que sabemos, adoramos al Padre a través de Jesucristo. Y me dijo, mucha gente de los que están viniendo y de los que os siguen no saben lo que es realmente adorar a Dios. Su corazón viene disfrazado. ¿Y cuántas veces nuestro corazón ante Dios viene disfrazado? No nos desnudamos. La adoración es estar desnudo ante la presencia de Dios. ¿Y qué me puedes decir? Bueno, yo vengo reconociendo. No, muchas veces venimos ante Dios y sentimos que a lo mejor somos mejores que otros. Yo me siento mejor que este, que el otro, que el otro. ¿Por qué? Porque mi vida espiritual avanza más, yo leo más la Biblia, yo hago más servicio, yo esto, yo lo otro, yo lo... Orgullo. Mi corazón viene revestido de orgullo. Y cuando uno se postra, el corazón se postra ahí, ante Dios, el orgullo tiene que desaparecer. Entonces puede ser que sea una persona orgullosa y que me cueste mucho despojarme del orgullo. Pero te digo una cosa. Cuando vengas a adorar, olvídate de eso. Arráncalo de tu corazón y empieza a adorar. Así, sin nada, sin filtro, sin algo que lo haga bonito. También podemos llegar ante Dios llenos de ansiedades, de preocupaciones, de amargura, de enojo, de enfados, de dolores. Se nos ha hablado en estas últimas semanas de las llagas, de las heridas, y podemos venir ante Dios así, hechos un asco. Y está bien, uno tiene que venir ante Dios como está. Pero cuando llegas ante su presencia, tiene que haber un toque de Dios que desarraigue eso de tu corazón. El problema está en que sería como venir a la iglesia, venir a alabar, a adorar, a escuchar la palabra de Dios con un tumor. Imagínate que tienes un tumor tremendo en tu cabeza, cancerígeno y mortal. Y tú vienes a la iglesia para que te den un paracetamol para calmar el dolor. Sales por esa puerta y el paracetamol apenas ha hecho nada. Tu tumor sigue avanzando y te va a destruir. Entonces, adorar y esperar que las cosas sigan igual y que yo siga en mi amargura año tras año y que yo siga con mis cosas, porque, por ejemplo, el miedo también es un gran problema a la hora de adorar a Dios. Tengo miedo a que se me rompa el corazón. Hay gente que lleva tanto dolor dentro que tiene miedo a que Dios lo quiebre o que los demás estén viendo lo que me está pasando a mí. Porque todos necesitamos tener una apariencia. Y cuando delante de la presencia de Dios, cuando Dios está tocando, si yo me mantengo en mi posición, me pongo ahí, digo, a mí no me va a pasar nada, voy a hacer callo. Y el callo hace
que la palabra rebota, todo rebota en mi vida. No me pasa nada, no siento nada. Y eso es muy peligroso. Pero también puedes tener miedo a no conocer realmente a Dios. Estábamos diciendo quiero conocer a Jesús. La he cantado en todas las reuniones, no por nada, no porque me guste, que me gusta, sino porque necesitamos conocer quién es Dios. ¿Y cómo conocemos a Dios? A través de Jesús. El que me ha visto a mí ha visto al Padre, decía Jesús. ¿Tú quieres conocer al Padre? Mira a Jesús. Y cuando yo conozco a Dios, entonces no le tengo miedo. ¿Sabéis? Muchas veces el miedo que yo tengo de Dios no es un temor santo y reverente, no. Tengo miedo que si le doy un poquito más de mi vida, Dios lo coja todo. Y entonces Dios me va a robar mi personalidad, me va a robar mi vida, me va a transformar en su esclavo, voy a acabar yendo a sitios que no quiero ir, haciendo cosas que no quiero hacer, me casaré con la persona que no quiero casarme. ¿Sabéis cuánta gente tiene esa mentalidad, ese pensamiento acerca de Dios? Dios no es el diablo. Al diablo le das esto y te lo coge todo y lo destruye. Dios no, Dios es un caballero. Y si tú le has dado un poco de tu vida y no quieres darle más, tú te lo pierdes. No se lo pierde Él, te lo pierdes tú. Y Dios es un Dios bueno. Y a veces lo cantamos, Dios es bueno, siempre ha sido un Padre bueno, pero no lo vemos así. Y a veces lo podemos decir y de verdad con nuestro entendimiento creemos que sí lo vemos así. Pero muchas veces para nosotros Dios es esa imagen que hemos tenido de nuestro Padre terrenal. Si el papá no estuvo porque nos abandonó o porque siempre estaba trabajando, Dios es un Padre ausente. En cualquier momento se pira y me deja. Si mi padre me ha disciplinado al extremo, pues Dios me va... ¡Buah, cuidado, Dios! ¿Cómo voy a adorar a ese Dios? Ni el primero ni el segundo. ¿Cómo voy a adorar a un Dios que en cualquier momento se le da la vuelta y me dejará tirado y me mandará al infierno? ¡Hala! Por no haber dado la talla. No puedo adorar a un Dios así. Si digo siempre ha sido un Padre bueno, entonces tengo que empezar a dejar que mi mente deje a un lado al Padre terrenal o a las figuras de autoridad que yo he tenido en mi vida y tengo que entender que el Padre celestial no tiene nada que ver con lo que yo conozco, con lo que yo vivo, con lo que yo experimenté de los demás seres humanos, sea quien sea. Es momento de poner a un lado lo que uno siente acerca de Dios y que empieza a creer lo que la Biblia dice acerca de Dios. ¿Piensas que Dios no te ama? A lo mejor piensas, si no doy la talla no me va a amar. ¿Sabéis lo que les dijo Jesús a sus discípulos antes de que dieran la talla? Porque eran un fracaso y un desastre mientras se estaban formando. Les dijo, el Padre mismo os ama, porque vosotros me habéis amado a mí y habéis creído que yo salía de Él. El Padre te ama. ¿Tú crees que Jesús salió del Padre? ¿Tú lo amas? Entonces el Padre te ama. ¿Dónde está tu problema? El Padre te ama. Y Dios busca esa relación con el ser humano. No somos nosotros, como decía antes, que lo buscamos, es Él. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Jesús se lo está diciendo a la iglesia, cuidadito, que lo usamos para los pecadores. No, a la iglesia, estoy a la puerta y llamo. Quiero comunión con mis hijos, quiero cercanía. La cena simboliza esa comunión con nosotros. Y bien, hay un texto que es, para mí es el texto. 2 Corintios 3:18 dice, por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Y no sé si entendemos esto, porque yo me doy cuenta que a veces soltamos versículos y la gente se queda igual. Lo que pasa aquí es lo siguiente. Yo miro en un espejo, mi espejo. De este otro lado está Jesús. Jesús me está mirando a mí, yo le estoy mirando a Él. Y en un momento de adoración, de intimidad con Él, nuestras manos se juntan, nuestras cabezas se juntan, nuestros corazones se juntan, fusionamos. Es adoración. La chispa de la gloria de Dios, esa imagen, empieza a entrar en mi corazón. Es verdad, no son cambios, ¡guau! No, son cositas de la chispa de la gloria de Dios a través de mi tiempo de conexión, de adoración. Y voy viviendo cambios en mi vida.
se van sacudiendo cosas, se van removiendo cosas, porque esa chispa está en mí, no para, no me deja quieta. Este texto sale de cuando Moisés subía a la presencia de Dios y escribía las tablas de la ley. Todos sabemos que estuvo 40 días y 40 noches ante la presencia de Dios, porque Dios a Moisés le hablaba cara a cara. No le hablaba como los demás profetas, por visión, por revelación, sino cara a cara. Y este hombre, cuando bajaba, este hombre tan humano como tú y como yo, cuando él bajaba otra vez al pueblo, tenía tal gloria en su cara que estaba obligado de ponerse un velo porque la gente lo miraba y hacía así. Era demasiado deslumbrante la gloria y este hombre solo tenía una chispa de la gloria de Dios. ¿Y sabes qué? Esa gloria se iba apagando a través de los días. Pero la gloria que tú y yo podemos tener, eso no se apaga nunca, porque tenemos al Espíritu Santo dentro de nosotros que lo mantiene vivo. Algunos piensan que la alabanza y la adoración se trata de esto. Esto es alabanza y adoración, ¿no? Vengo a la iglesia y hago lo que puedo en la media hora que tengo. No se trata de esto. Se trata de ir más allá, de conectar con el corazón de Dios, de dejar que Dios me hable a mi corazón, me transforme. ¿Cómo sé que he tenido un encuentro con Dios? Por los cambios. Tú me puedes decir, ¡guau! He sentido una cosa en la alabanza hoy increíble, y otro día decirme no he sentido nada. Pero yo te voy a decir, ¿dónde están los cambios? Esa es la pregunta. Si has tenido un encuentro con Dios, hay cambios siempre, por pequeños que sean, pero son cambios regulares. Y tú puedes tener un encuentro con Dios 30 veces en tu día, porque tienes al Espíritu Santo. No necesitas al grupo de alabanza, que a veces te puede gustar más, otras veces menos, otras veces las canciones te parecen más acertadas, otras menos. Pero lo que nos comentaba Yuri el otro día acerca de la alabanza, la música, las canciones pueden llegar a ser una rutina. Y puedes cantar tu fidelidad es grande como quien cita otra canción cualquiera o lo que sea. Pero cuando tú has conectado con Dios, entonces es como que su fidelidad empieza a penetrar por cada poro de tu piel. Y dices, ¡buah, Dios, has sido tan fiel! Y empiezas a ver, Dios te abre la mente. Somos tan olvidadizos. Dios necesita abrirnos la mente cada vez para que entienda de dónde me sacó Dios su fidelidad. Si llevas 2 días convertido, ya hay un testimonio tremendo por la fidelidad de Dios sobre tu vida. A mayor razón cuando ya llevamos años. ¿Cuánta fidelidad no hemos experimentado? Pues eso se aviva en la adoración. Eso se hace como células en cada poro de mi piel. Y entonces empiezo a respirar la comunión con Dios. Hay una persona en el Antiguo Testamento que tuvo una experiencia de adoración que cambió su vida. A lo mejor ese texto no está centrado en eso, pero sí que nos refleja un cambio muy importante. Y se trata de Ana, la mamá de Samuel, mujer de Elcana. Ese texto lo podéis leer en vuestras casas o tranquilamente en Primera de Samuel 1. Y estamos hablando de la historia de una mujer estéril, una mujer amada por su marido Elcana la amaba. Es más, este hombre tenía 2 mujeres, una se llamaba Penina y esa mujer pues tenía muchísimos hijos, no se sabe cuántos, la Biblia no lo dice, pero tenía un montón de hijos. Sin embargo, Ana era estéril y Ana sufría su esterilidad. Para ella era una agonía, era una amargura, era un dolor. Y esta mujer, junto con su marido, cada año presentaban los sacrificios que les tocaban presentar. Lo que estaban haciendo era correcto. Tenían que ir al lugar del sacrificio, al lugar donde estaba el arca de Jehová. ¿Os acordáis que el mes pasado yo os hablé largamente sobre el arca de Jehová? Que era ese cofre de madera recubierto de oro donde estaba la presencia de Dios. Y ellos tenían que ir a ese lugar y en ese momento Elí era el sacerdote que estaba en vigor. Os he hablado de Elí, de un hombre que ya no era temeroso de Dios, que se había convertido en un religioso, dejaba a sus hijos sacrificar ahí en una situación lamentable. Y ellos iban cada año a sacrificar a ese lugar y hacían lo correcto. Elcana le daba a cada uno de sus hijos la porción que les tocaba y a su mujer, Ana, la muy amada, aunque era estéril, le daba una parte señalada. Y esta mujer llegaba al lugar de adoración y salía amargada de allí. Amargada. Se ve que su rival, Penina,
cada vez que iban a ir a ese lugar, la amargaba más todavía, recordándole su situación y avergonzándola. Y entonces ella llegaba ante la presencia de Dios, como llegamos muchas veces, amargados, pensando, Dios no piensa en mí, no me está dando lo que yo le pido. No tenía un encuentro real con Dios. Y dice la Biblia que eso pasó durante años. O sea, que esta mujer fue amargada a sacrificarle al Dios de Israel, al Dios verdadero, estuvo en el lugar de encuentro con Dios y jamás le pasó nada. Puedes decir, claro, hombre, era estéril y la otra la amargaba. ¿De quién era la culpa? De ella. Era la culpa de ella. No le echemos la culpa a los demás de lo que nos falta, de lo que nos hacen y de cómo nos hacen sentir. La culpa era de ella. ¿Por qué digo esto? Porque esta mujer, a pesar de haber vivido la experiencia de sus pecados cubiertos, cuando el sacerdote quemaba el animalito y tal, y se ponía encima de ellos y decía, tu pecado ha sido cubierto, ella se sentía igual cuando acababa eso. Como muchas veces cuando venimos al lugar de adoración, salgo de aquí y me siento exactamente igual que antes. Si vine amargado por un problema, si vengo estresado, si vengo preocupado, me salgo igual, porque fue una adoración que me pasó por aquí, por encima. Entonces, uno puede adorar a Dios y vivir oprimido y angustiado, sí, pero sepas que esa adoración ha sido superficial, ha sido algo muy por encima. Entonces, ella hacía las cosas técnicamente correctas, pero estaba viviendo una adoración que es como un sucedáneo. La Iglesia vive muchas veces un sucedáneo. El culto mismo se puede convertir en un sucedáneo. Voy al cultito de la semana y ya está, estoy bien, pero realmente me tomé solo un paracetamol y tengo un tumor. Y esa es la realidad que le pasaba a Ana. Entonces, un día, esta mujer ya llega al apogeo de su hartura, está harta de vivir el acoso de su rival y está harta de su situación, se cansa. ¿Sabes? Puedes tener todo lo que quieras. Esta mujer tenía el amor de su marido, tenían una buena posición social, tenían pasta, dinero, pero no era feliz, no era feliz. Y tú puedes decir, no era feliz porque era estéril, también, pero no era feliz. Entonces, ella un día se cansa, dice la Biblia que ella ni comía ni bebía porque se amargaba tanto por la situación que no quería ni festejar ni nada. Y un día después de la hora de la comida, ella dice, ahora no hay nadie en el templo, voy a ir yo. Y se cuela allí, se mete ya solita ante el altar. Yo me imagino que estaba pegadita al altar y abre su corazón en canal delante de Dios. Lo que no había hecho durante años, lo hace en ese momento. Se postra ante Dios y hace ¡las! Y ahí sale toda la pus de años, todo el dolor de años, esas llagas putrefactas de su corazón. Y es cuando le dice a Dios su dolor por su humillación constante, por no tener hijo, porque es realmente mal vista socialmente, por todo el dolor que ella aguantó. Rompe a llorar, rompe. Y se ve que es un proceso que le toma mucho tiempo, que no es que lo hace en un minuto, no. Se despacha a gusto delante de Dios. Y yo creo que este es el primer momento de encuentro con Dios real que tuvo Ana en toda su vida. Es la primera vez que conecta con Dios, porque es sincera, trae su corazón. Tú puedes venir a la iglesia y no ser sincero con Dios. Tú puedes alabar a Dios, adorar, pegar saltos, botes, giros, estar incluso en la alabanza y decir cosas, pero tu corazón puede no estar aquí. Y eso, he dado el ejemplo antes, es como darle un beso a alguien y no amarle. Qué triste, ¿no? Cuando alguien te ama, tú no le amas y le das un beso y es un beso vacío de sentido para ti. A veces le hacemos eso a Dios. Venimos a adorarle, Él está esperando tu beso. Le das un beso, pero no le amas. Tu corazón no está ahí. Y es la primera vez que Ana trae su corazón ante Dios y lo rompe, lo quebranta a sus pies. Y tenemos a Elí, ese sacerdote religioso, que la ve en ese estado. ¿Cómo estaría esa mujer? Y él piensa que está borracha. Le da repelús, digiere tu vino y lárgate. Y le dice ella, no, Señor, no, estoy derramando mi corazón ante Dios por mi dolor, por ser estéril. Le estoy pidiendo un hijo a Dios. No estoy borracha. La religión no entiende de relación.
La religión se burla de la relación. Cuando no entras en los esquemas, la religión... La relación con Dios es algo mucho más potente, mucho más fuerte. Y esta mujer, cuando ya no hay culto, cuando ya no hay músicos, cuando ya no hay nada, y de ahí surge la verdadera adoración, cuando no hay nada. Cuando tú eres capaz de estar a solas con Dios y de derramar tu corazón ante Él y de entregarle todo, de ahí surge la verdadera adoración. Y es en la soledad que sale la mejor adoración. Cuando tú llegas a eso en tu casa, cuando vienes aquí, ya te da igual que la música no te guste, que la alabanza, esas canciones a mí no, te da lo mismo, solo quieres adorar, porque eso está dentro de ti. Y vemos que esta mujer hubo un cambio radical en su vida. Cuando ella sale de ahí, no penséis que sale con un bebé en la tripa. No, no fue una cosa así. No, pero ella sale, dice que ya se fue tranquila. Se acabó la amargura, todo lo que llevaba años cargando, ¡pum!, en un momento se ha ido. Qué lástima que no entendamos eso tantas veces y que nos volvamos a casa con todo lo que hemos traído aquí. Qué lástima. Esta mujer se fue liberada. ¿Seguía siendo estéril? Probablemente. Pero ya podía comer, beber. Y dice la palabra que Dios se acordó de ella y que le dio a un bebé. Y ese bebé fue un profeta impresionante, Samuel. Todos sabemos que Samuel era un hombre que escuchaba la palabra de Dios con nitidez y la transmitía. Él marcó un antes y un después en la historia del pueblo de Israel. Y por otra parte pienso que Penina, la mujer tan desgraciada que le estaba haciendo sufrir tanto a esta mujer, fue un instrumento de alguna forma en las manos de Dios. Porque si tú no tienes a una Penina que te está molestando y te está haciendo daño, no hay una reacción de adoración y de explosión ante Dios como la que tuvo Ana. Y si no hubiera habido esa reacción, no hubiera existido un Samuel. A veces necesitamos esas cosas que no nos gustan, que nos molestan, que nos atormentan y que pensamos es el diablo, lo rechazo en el nombre de Jesús. A lo mejor es justo lo que Dios está usando para que explotes de una vez y explotes ante Dios. Y empieces a conectarte con Dios como jamás te has conectado en tu vida. Y empieces a adorarle en espíritu y en verdad, que dejes de ser un religioso, cantando canciones que ya no suenan ni para ti. Y que empieces a darle un beso de verdad a aquel que te ama profundamente. Esta mujer nunca más fue la misma. Dice la palabra que tuvo más hijos, pero antes de eso, ella fue capaz de entregar a su hijo Samuel. Piensas, bueno, tuvo su hijo, tuvo lo que quiso. No. Cogió a su hijo y se lo dio a Dios, como lo había prometido. Y eso muestra que fue una mujer transformada por la adoración para siempre. Y eso también transformó la vida de su hijo, hizo de su hijo lo que fue. Uno puede pensar, lo abandonó. No, se lo dio a Dios. Es diferente, en este contexto fue totalmente diferente. Así que quiero motivaros, impulsaros a dejar de consumir alabanza y adoración. Todos consumimos un montón en casa, fuera de casa. Deja de consumir alabanza y adoración y empieza a transformarte en un adorador sin máscaras, sin nada que esté por delante de Dios. Que Dios os bendiga. Voy a coger mi mano. Muchas gracias, Pastora Loida, por la palabra en esta mañana. La verdad es que hay un factor común de los dos personajes principales de los que la Pastora Loida ha estado compartiendo, ha estado predicando. Por un lado tenemos la historia de la mujer samaritana en el Evangelio de San Juan 4 y que de alguna forma está, no sé si ejemplificando, pero al menos está dando una visión novotestamentaria, tiempo de la gracia más desbordante y más absoluta. Por otra parte tenemos el Antiguo Testamento con otro personaje, Ana. Ana es una mujer que tiene un encuentro con Dios, aunque ella como la mujer samaritana, habían tenido una religión. Religión es quizás el factor común principal de Ana
y de la mujer samaritana. Pero algo que también es igualmente un factor común es el resultado, es el después. ¿Cómo fue su vida después de ese momento? La pastora Loida nos recordaba que para Ana se le acabó la agonía, la angustia, se le acabó estar sin ganas de nada, depresiva. Para la mujer samaritana se le acabaron los viajes de las 3 de la tarde. Se le acabó ese temor y esa angustia interior. ¿Sabes? Si hay algo que evidencia esa adoración, es el producto final. La mujer samaritana se convertiría en el siglo I en la primera mujer evangelista. La primera mujer que decidió dejar toda la religiosidad y ir a la gente de su pueblo sin temor, lo que antes era impensable. A ella ya no le preocupa su reputación, no le preocupa lo que van a pensar de ella. Eso es el resultado de una adoración real. Cambió su vida, cambió la de Ana, cambió la de la mujer samaritana y puede cambiar en esta mañana la tuya y la mía. Qué triste que tengamos nuestro tiempo de adoración, pero como decía la pastora, pues salgas igual. Cuando has tenido la oportunidad de un encuentro con el Rey de Reyes y el Señor de Señores, te has acercado, has estado casi en el punto de experimentar un cambio sobrenatural, pero te quedaste ahí, te quedaste simplemente como espectador. Ojalá a partir de hoy aprovechemos cada minuto de nuestras vidas, tengamos esa conexión. Sí, creo que podríamos decir que fue el efecto posterior a esa adoración, fue que anhelaban tener esa relación con Dios, anhelaban en lo profundo de su alma, anhelaban estar con Él. Eso les llevó a tener una conexión permanente. Eso les llevó a aprovechar cada instante de su vida para encomendar su camino y confiar en Dios, sabiendo que Él actúa, que Él es un rey, Él es Dios, Él es poderoso y quiere usar su poder para bendecir tu vida. Así que muchísimas gracias por habernos estado siguiendo desde las redes. Muchas gracias a cada uno de vosotros por vuestra asistencia y vamos a darle final a esta reunión. Que Dios te bendiga y no te olvides, tú vales mucho para Dios.